Bueno, vamos a desempacar esto porque creo que es un tema que a todos nos toca de alguna manera. Cuando uno mira un mapa moderno, ya sea un globo terráqueo o, no sé, una aplicación en el celular. Sí, exacto. Como Google Maps o algo así. Claro, hoy en día existe como esta expectativa de precisión absoluta. Asumimos que cada centímetro de tierra está documentado, categorizado y pues conectado con el resto del mundo. Totalmente. Las fronteras parecen tener una claridad matemática, ¿no? Exacto. Nos da esta sensación de control. O sea, la idea de que el mundo es un lugar completamente transparente y que ya lo sabemos todo. Pero, a ver, esa es una ilusión muy reconfortante, la verdad. Esa claridad en los mapas nos sugiere que ya no hay misterios, que todo está ahí, al alcance de la vista. Sí, pero luego uno se encuentra con historias que literal rompen esa ilusión por completo. Relatos que te demuestran cómo la geografía a veces confabula con la historia para crear vacíos. Ujú. Lugares que se tragan el tiempo. Exactamente. Lugares que actúan como agujeros negros para el dolor humano, la memoria, el luto, y nuestra exploración a fondo de hoy nos lleva justo a uno de esos rincones, donde, te digo, el mapa oficial resulta completamente inútil para entender lo que realmente está pasando ahí. Es un territorio fascinante. Y bueno, el material que estamos analizando hoy es verdaderamente singular. Son extractos de la obra La Alpujarra. Un título largo, por cierto. Sí, el título completo es La Alpujarra, 60 leguas a caballo, precedidas de 6 en diligencia. Es una obra monumental, escrita por Pedro Antonio de Alarcón. Se publicó originalmente por allá de 1873. Y que hoy, afortunadamente, tenemos en dominio público en plataformas como Alejandría para quienes nos escuchan y quieran buscarlo. Exacto, es una joya. Y digo, la premisa es sobrecogedora. Totalmente. Porque el objetivo de este análisis es desentrañar cómo una región montañosa en el sur de España, un lugar increíblemente aislado, se convierte en el escenario donde colisionan dos fuerzas inmensas. Dos fuerzas que parecen no tener nada que ver al principio. Claro. Por un lado tienes la gran historia mundial, o sea, la caída dramática del último reino musulmán en la península ibérica, y por otro, una tragedia personal devastadora en la vida íntima del autor. Sí, y por eso no es un simple libro de viajes. Se lee como un cruce rarísimo entre una crónica histórica, casi arqueológica, y un diario de luto escrito, pues, a flor de piel. O sea, Alarcón no entra a esta región como un turista que va buscando paisajes bonitos para tomar fotos mentales. No, para nada. Él entra como un hombre profundamente herido, buscando respuestas en un paisaje que, curiosamente, también está herido. Pero lo loco es que la semilla de este viaje, el origen de toda su obsesión con la Alpujarra, no comienza con el duelo cuando ya es un adulto. Exacto. Comienza en su infancia, de hecho. Y la escena de cómo empieza todo parece de película. Alarcón nos cuenta que su fijación con este lugar nació cuando él tenía, creo que apenas 9 años, en Guadix, su ciudad natal. Así es. Imagínate a este niño con esa energía puramente destructiva de la niñez. Que todos hemos tenido. Claro, estaba intentando derribar a pedradas las ruinas polvorientas de una antigua alcazaba árabe, o sea, un torreón ahí en su pueblo. Sí, y en medio de este intento de demolición infantil, alguien lo intercepta. Y quien lo intercepta es un personaje que, bueno, marca el tono de todo el libro. Es un viejo historiador local, un erudito de provincia de unos 60 años. Y la forma en que Alarcón lo describe es, wow. Dice que era un hombre que buscaba, y cito, consolar entre las sombras de los muertos la ignorancia de los vivos. Es una frase fuertísima. Una descripción durísima, la verdad. Habla de alguien que encuentra el presente tan insoportable o tan vacío que prefiere literalmente convivir con los fantasmas de la historia. Totalmente. Pero lo curioso de esto es que este anciano no ahuyenta al niño a gritos, no lo regaña por andar tirando piedras. Claro, no le dice, oye, chamaco, vete de aquí. Exacto. Se sienta con él, lo trata casi como si fuera un confidente de su misma edad, y comparten un momento muy particular, rodeados de un humo rarísimo. Sí, porque el anciano estaba fumando un cigarro bastante peculiar, ¿no? Mitad tabaco y mitad matalauba. Que es una variante del anís, para dar un poco de contexto. Exactamente. Y el detalle del olor a anís es crucial porque ancla este recuerdo en lo sensorial. Envuelta en ese humo denso y medio dulzón,
La voz de este hombre mayor empieza a construir un mundo invisible para el niño. Le empieza a contar historias. Le narra, con una melancolía brutal, casi devota, las grandes tragedias románticas de los moriscos. Y ahí es donde pone un énfasis tremendo en la figura de Abenhumeya, que fue el líder de esta gran rebelión morisca contra la corona española. Sí, y Alarcón relata cómo, al escuchar estas historias de imperios perdidos y héroes derrotados, pues soltó las piedras, abandonó su juego de destruir ruinas y tomó una decisión vital. Se prometió a sí mismo que algún día iba a cruzar esas montañas para pisar esa tierra mítica. Y como yo lo veo, haciendo una analogía, es como descubrir que hay una habitación inmensa y secreta dentro de tu propia casa. Ujú. Y que a la que nunca te han dejado entrar. Pero lo que a mí, y estoy segura de que a muchos nos cuesta procesar hoy, es este nivel de aislamiento. Sí, es difícil de imaginar. O sea, ¿cómo es posible que una región entera, estando tan cerca de ciudades como Granada y Guadix, fuera considerada por Alarcón como una comarca invisible? Un lugar donde parecía que nadie había estado jamás. Bueno, lo fascinante aquí es la geografía implacable del lugar. A ver, no estamos hablando de un vallecito escondido detrás de unas colinas. No, es algo masivo. Alarcón detalla que la Alpoflerma es una especie de gigantesco cuadrilátero natural. O sea, tiene unas 11 leguas de largo por 7 de ancho y está literalmente blindada por barreras titánicas. Completamente amurallada. Sí, hacia el norte tienes la muralla inexpugnable de Sierra Nevada y por los lados la Sierra de Gádor y la Sierra de Lújar. Es un cajón cerrado, geológicamente hablando. Y hay un detalle que me voló la cabeza en la lectura. Siendo territorio de la península ibérica, la orografía es tan loca que la Alpujarra solo se puede ver a la distancia desde África. O desde los barcos que cruzan el Mediterráneo, exacto. Es una locura. O sea, desde la propia España peninsular, simplemente no la ves. Es una anomalía topográfica. Funciona como un escudo y como una prisión al mismo tiempo. Un aislamiento que preserva el tiempo intacto. Pero a pesar de esa promesa que hizo a los 9 años, rodeado de ese humo de anís, Alarcón no hace la maleta al día siguiente. Claro que no, la vida pasa. Tienen que pasar décadas y tienen que intervenir 2 fuerzas monumentales en su vida para que por fin inicie la travesía. Y la primera llamada de atención le llega desde muy lejos, desde el otro lado del mar, en África. Sí, damos un salto enorme en el tiempo, hasta el año 1860. Alarcón está participando en la Guerra de África, específicamente en la toma de Tetuán. Un ambiente bélico, tenso. Exacto. Y ahí, en medio de la guerra, experimenta un choque cultural profundísimo. Entra en contacto con la población local, que eran descendientes de musulmanes y judíos marroquíes que habían sido expulsados de España hacia siglos. Y ahí descubre algo que lo deja helado, ¿no? Imagínate, descubre que estas comunidades no solo conservaban el idioma español intacto, sino que mantenían un recuerdo místico, un anhelo casi religioso por la Alpujarra. Veneraban a Abenhumeya. Veneraban su nombre. O sea, la gente que Alarcón consideraba como el enemigo resultan ser los guardianes más fieles de la historia de su propia región. Y de hecho, terminan dándole una lección. Lo avergüenzan. Le reclaman cómo es posible que él, habiendo nacido ahí, a la vuelta de esas montañas, jamás las hubiera cruzado. Es un reproche histórico fuertísimo. Y a la vez es una prueba de cómo el exilio congela la identidad cultural. Pero aunque esta experiencia en Marruecos le remueve todo, no es lo que finalmente lo hace viajar. No, tienen que pasar 12 años más para que se suba a esa diligencia, el 19 de marzo de 1872. Y aquí es donde se pone realmente interesante la dinámica de la obra. Porque el detonante real de este viaje no es ni la curiosidad intelectual ni un deber histórico. Es el dolor más absoluto. Sí. Alarcón acaba de perder a su hija en Madrid y huye de un dolor presente persiguiendo los fantasmas de un dolor pasado. Exactamente. En el texto, él retrata a Madrid como una máquina trituradora. O sea, dice que es una inmensa oficina donde el aire solo se puede respirar cuando te va bien, cuando gozas de prosperidad. Y ante la asfixia de esa tragedia, decide huir. Se va hacia lo que él llama la madre naturaleza, acompañado, por cierto, de un compadre y un primo. Sí, sí. Vemos a un autor huyendo de un duelo que no puede manejar, zambulléndose en un paisaje saturado del dolor de otros. Y frente a esta inmensidad emocional,
hay un toque de humor que me parece fascinante. Alarcón usa un mecanismo de defensa increíble. ¿Te acuerdas del famoso Estado Mayor literario que arma? Claro, el Estado Mayor imaginario. Es genial. Sí, o sea, para aislarse, lista decenas de cronistas, historiadores, orientalistas, que si Washington Irving, que si Prescott, Dozy, traductores del Corán. Hace un desfile de autoridad intelectual aplastante. Pero luego, con una honestidad brutal, confiesa que a la mayoría de estos ilustres pensadores solo los conoce de oídas, o porque un amigo le hizo un resumen. Es maravilloso. Alarcón se ríe de su propia pretensión académica para aligerar el peso abrumador de la muerte de su hija. Convierte el conocimiento en un juego para no hundirse. Exacto. Usa el humor como un escudo contra su propio duelo. Y este contraste entre la vida y la desolación se ve inmediatamente en el paisaje cuando salen de Granada. Sí, al salir en la diligencia de Motril. Porque primero hacen 6 leguas en carruaje antes de las famosas 60 a caballo. Y dejan atrás la hermosa Vega de Granada, que en plena primavera es, bueno, imagínate, una explosión de fertilidad y color. Un vergel totalmente. Pero en cuanto el terreno empieza a subir, entran a una zona que él llama los Llanos de Armilla. Y es un choque brutal. Pasan del paraíso a un desierto ascético y melancólico. Un oasis negativo, así lo define. Pero lo interesante es que este pedazo de tierra árida durante siglos fue el matadero de las guerras entre moros y cristianos. Un lugar de pura sangre derramada. Sí, y Alarcón cuenta que en las noches los jinetes solitarios que pasan por ahí fantasean que son figuras históricas legendarias, como el Gran Capitán o Garcilaso de la Vega. ¡Qué locura! O sea, un paisaje muerto, físicamente, pero colapsado de fantasmas. Y fantasmas que operan bajo la presencia más imponente de toda la zona. A medida que avanzan, hay un pico que domina absolutamente todo. El Mulhacem. Que es la montaña más alta de Europa Occidental si quitamos los Alpes. Exacto. Pero la historia de su nombre es oscura. Mulhacem viene de Muley Assem, el penúltimo rey de Granada. El padre del famoso Boabdil. Ese mismo. Y su historia parece una tragedia griega. A ver, cuéntanos un poco de esto. Muley Assem fue destronado por su propio hijo, Boabdil. Y todo esto fue instigado por su primera esposa, Aisha. Que estaba consumida por los celos. Totalmente rencorosa, porque el rey la había desplazado por su segunda esposa, una cautiva cristiana llamada Isabel de Solís, que luego tomó el nombre de Zoraña. Y entonces el viejo rey, derrotado, ciego y traicionado por su propia familia, se retira de la civilización solo con Soraya. Así es. Y el nivel de odio que acumula este hombre es insondable. Al sentir que va a morir, su última voluntad no es pedir perdón. No, exige el letrero de no molestar más grande de la historia. Jaja, exactamente. Pide ser enterrado en el pico más alto e inaccesible de la sierra, hecho de hielo eterno y alabastro, para que ningún ser humano, vivo o muerto, turbe su paz jamás. O sea, odiaba a la humanidad. Y si conectamos esto con el panorama general, la observación topográfica de Alarcón aquí es brillante. ¿En qué sentido? En que el Mulhacem funciona como un eje que rige todo. Desde esa tumba, los ojos poéticos o ciegos de Muley Hassem pueden ver hacia el norte la alambre que su dinastía acaba de perder. ¡Wow! Y hacia el sur, ven las montañas del Atlas en Marruecos, uniendo el paraíso perdido con el destino del exilio de su pueblo. Es una imagen que de verdad corta la respiración. Pero, mientras el rey yace congelado arriba, la ruta de Alarcón nos lleva a un punto geográfico muy específico. El famoso Suspiro del Moro. Exacto. El punto donde la geografía te obliga a perder de vista a Granada para siempre. Estamos hablando de enero de 1492. El clímax de la caída de un imperio. Boabdil acaba de entregar las llaves de la Alhambra a los reyes católicos. Inicia su exilio y, al llegar a este collado, voltea a ver su ciudad por última vez y rompe a llorar. Y ahí es donde la historia lo castiga para siempre, con 2 frases lapidarias. Sí, primero su propia madre, Aisha, la misma que fomentó la guerra civil. Le dice, haces bien en llorar como mujer, ya que no has tenido valor para defenderte como hombre. Durísimo. Y luego, años después, el emperador Carlos V pasa por ahí y remata diciendo que preferiría tener la Alhambra por sepultura que vivir sin reino en la Alpujarra. Pero, a ver, yo me pregunto,
¿No es increíblemente injusto que la historia recuerde a Boabdil como un cobarde solo por esa frase tan cruel de su madre? Totalmente válido. Y de hecho, Pedro Antonio de Alarcón, en su texto, defiende a Boabdil frente a esto. Menos mal. Porque Boabdil no era ningún cobarde. Hay registros de que peleó en 100 combates cuerpo a cuerpo. Él fue arruinado por las divisiones internas que, irónicamente, fomentó la propia Aisha. O sea, la madre incendia la casa y luego le reclama al hijo por qué llora cuando se quema. ¡Qué cinismo! Es una tragedia clásica, y Alarcón nos pide empatizar con el terror de Boabdil. Imagínate ser él en ese momento. Sí, claro. Es como un condenado a muerte en el patíbulo despidiéndose de la luz del sol. Perder la Alhambra no era perder una casa, era perder el mundo. Y luego lo mandan a este señorío irrisorio en la Alpujarra, donde vive pacíficamente a orillas del río Andarax, cazando con galgos, hasta que en 1493 se va definitivamente a África. Un final melancólico para toda una civilización. Entonces, ¿qué significa todo esto? Empezamos hablando de mapas y certezas geográficas. Sí, y del niño tirando piedras en Guadix. Exacto. Y tras revisar todo esto, queda clarísimo que la Alpujarra no es solo un destino geográfico en el sur de España. No, para nada. Es una bóveda del tiempo. Es el último refugio de un imperio caído, la tumba helada de un rey decepcionado y, sobre todo, el paisaje sanador para un padre del siglo XIX que acaba de perder a su hija. Absolutamente. Y esto plantea una pregunta importante para quienes nos escuchan. Una última reflexión para llevarnos hoy. A ver. La historia casi siempre juzga a los líderes por los territorios que pierden, como le pasó a Boabdil. Pero rara vez pensamos en cómo los paisajes mismos absorben y reflejan el dolor de las personas que los atraviesan. Totalmente cierto. Si lugares tan aislados como la Alpujarra servían como escudos para sanar, hoy, en la era de los satélites donde cada rincón está mapeado, ¿cuántos lugares físicos por los que transitamos a diario son en realidad monumentos invisibles al dolor o a las pérdidas olvidadas de alguien más? Es una pregunta que definitivamente nos deja pensando. Y bueno, con esta reflexión cerramos nuestro análisis a fondo de hoy.